Gracias te doy porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra y declaramos, Padre, que tú nos guías, que tú nos fortaleces y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a tratar un tema acerca de la verdad que nos hace libres. Sabemos que Cristo es la verdad y que la verdad nos hace libres. Eso es lo que dice la Biblia en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La semana pasada aprendimos que los verdaderos discípulos de Cristo son aquellos que llevan fruto para Dios. Y en esta ocasión estamos aprendiendo que los verdaderos discípulos de Cristo también son aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Es decir, que permanecen en la verdad divina. No existe mi verdad, solamente existe la verdad. Y nosotros tenemos que aprender a permanecer. Verso 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy vamos a hablar de esa verdad que nos hace libres, porque vivimos en un mundo de confusión, hermanos. La semana pasada, hemos visto en las noticias cómo el mundo entero está de cabeza. Hay un espíritu anárquico suelto en el mundo. Hay un espíritu de error que está deambulando por las mentalidades occidentales del mundo, de Europa, de América. Y nosotros tenemos que estar firmes en la verdad. Tenemos que ser gente apegada a la verdad para que no seamos engañados. Una de las estrategias del enemigo es el engaño, y el engaño nunca va a venir de una forma descarada. Siempre va a venir con una vestimenta sutil, con una vestimenta de derechos humanos, con una vestimenta de humildad, pero tenemos que aprender a discernir la verdad. Quiero que vayamos a Juan 18:37 y vamos a leer hasta el verso 38. Dice este versículo: le dijo entonces Pilato, está hablando Pilato con Jesús, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Esto es muy importante que lo entendamos, porque acá Jesús nos está diciendo la razón por la que Él vino al mundo. Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es decir, todo aquel que es un genuino buscador de la verdad, todo aquel que es honesto consigo mismo en su búsqueda de la verdad, me va a escuchar. Nosotros tenemos que ser honestos a la hora de afrontar la verdad. Tenemos que buscar con sinceridad la verdad. Eso implica la posibilidad de que yo esté equivocado. Pero la verdad me va a hacer libre. Eso es lo importante. Y en el verso 38 dice: le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilatos. Y esa respuesta la tenemos que dar nosotros. Cuando yo doy una definición de algún concepto, me gusta también decir primero lo que no es ese concepto. Y antes de que yo les dé la definición de lo que es la verdad, me gustaría decirles primero lo que no es la verdad. No es la verdad mi opinión subjetiva de las cosas. Yo tengo una opinión, yo tengo una manera de ver la vida, pero eso no quiere decir que eso sea la verdad. Eso solamente quiere decir que es mi opinión, de acuerdo a la información que yo tengo, de acuerdo al conocimiento que yo tengo, de acuerdo a la experiencia que yo tengo. Yo puedo emitir una opinión, pero no quiere decir que es la verdad. La verdad tampoco es mi percepción, mi entendimiento, mi
mi percepción limitada de las cosas. Simplemente es la forma en que yo lo miro, pero no quiere decir que es la verdad. La verdad tampoco es aquello que me gustaría que fuese. Tal vez a mí me gustaría que México sea la potencia número 1 del mundo, pero la verdad es que no lo es. Yo tengo que reconocer esa verdad y asumir esa verdad. No existe mi verdad, solamente existe la verdad. Yo tengo que aprender a separar dentro de mí todo lo que es mi opinión, todo lo que es mi experiencia, todo lo que es los deseos de cómo a mí me gustaría que sean las cosas. Yo tengo que separar de mí mis percepciones subjetivas de lo que es la verdad. Y aquí es donde entra el problema, porque mucha gente utiliza su propia opinión como la verdad. Pero si nosotros queremos ser genuinos buscadores de la verdad, tenemos que contemplar la posibilidad de estar equivocados. Esto es lo que está enseñando Jesús acerca de la verdad. Ahora sí, ¿qué es la verdad?, preguntó Pilatos. La verdad es la realidad inamovible de las cosas que existen. Es la sustancia que sostiene el universo. Es lo que es. Un hecho, un dato duro, números fríos, son la verdad. Y Jesús enseña que la verdad nos va a hacer libres. ¿Queremos ser libres? Tenemos que venir a la verdad. La verdad nos hace libres. ¿Cómo nos hace libres la verdad? Cuando la aceptamos y caminamos en ella. Ahí es cuando nos hace libre la verdad. Mucha gente viene a los pies de Cristo, acepta a Cristo como Señor y Salvador, pero todavía no caminan en la verdad. Siguen andando en sus prejuicios, siguen confiando en sus razonamientos personales, intuitivos, en sus opiniones subjetivas y sus percepciones individuales. Cuando nosotros buscamos la verdad, tenemos que poner a un lado todo lo que sabemos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y aceptar con humildad las cosas como son. Eso es conocer la verdad. Y eso es lo que nos hace libres. Cuando vemos este versículo, estamos mirando que Jesús habla de la libertad. Yo quiero que entendamos que la libertad es un concepto 100% espiritual. La libertad no se trata de que hagamos lo que queramos, cuando queramos y con quien queramos. Eso no es libertad. La gente que hace eso, la gente que vive con esa regla, no vive en libertad. La gente que vive con esa regla, tarde o temprano descubren que hacer lo que quisieron, con quien quisieron y cuando quisieron, les condujo a la esclavitud. La libertad es un concepto espiritual. La libertad es un concepto de madurez. Y mientras más madurez tengamos, mayor libertad experimentaremos. Porque la libertad no es para todos. Yo no puedo darle libertad a mi hijo Caleb. No puedo darle plena libertad porque él no es responsable con la libertad. Yo tengo que custodiarlo, yo tengo que vigilarlo, yo tengo que supervisarlo. Porque si yo le diera libertad, posiblemente lo voy a poner en una situación complicada, peligrosa. ¿Qué pasaría si usted recibe $1,000,000? Si usted no tiene la madurez para administrar eso, posiblemente va a perderse. Entonces nosotros necesitamos crecer en madurez para poder tener libertad. O sea que la libertad, nosotros tenemos distintos grados de libertad. La libertad es algo en que usted crece. Nosotros crecemos en libertad en la misma medida en que crecemos en madurez. Pero no podemos madurar si nosotros no aceptamos la verdad. La verdad a veces es incómoda. La verdad a veces va a ser dolorosa, pero si la aceptamos, entonces vamos a madurar.
Y si maduramos, entonces vamos a tener libertad. Ese es el parámetro que Dios va a utilizar para bendecirnos. Esa es la razón por la que cuando los israelitas salieron de Egipto, no entraron inmediatamente a la tierra prometida, porque ellos no tenían la madurez ni la mentalidad para administrar la bendición, para administrar la libertad. Ellos tuvieron que ser procesados en un proceso de discipulado en el desierto, con reglamentos, con leyes, con organización, para que ellos, habiendo madurado en esos 2 años en el desierto, pudieran entrar y poseer la tierra prometida. Este era el propósito original de Dios, porque no hay más que 40 días de camino entre Egipto y Canaán, pero ellos tardaron 40 años por su necedad. Pero el proyecto de Dios eran solamente 2 años. Eran 2 años en el desierto, 2 años aprendiendo, 2 años en discipulado, y luego ellos iban a entrar a la tierra prometida. Pero ni siquiera eso pudieron hacer. Así que la bendición, la tierra prometida, la libertad, es algo que está reservado para aquellos que andan en madurez, para aquellos que crecen en madurez. ¿Y quiénes crecen en madurez? Aquellos que van a aceptar la verdad. Por eso dice acá, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos, si nos mantenemos en la verdad y andamos en esa verdad y vivimos en esa verdad y tomamos decisiones con base en la palabra de Dios, si actuamos no de acuerdo a las modas de este mundo, si decidimos nuestra vida no como lo hace la gente, sino de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios, si vivimos de acuerdo a códigos divinos, a fundamentos eternos, a mandamientos inamovibles, si nosotros caminamos en esa palabra, dice Cristo, ustedes van a ser mis discípulos. Hoy en día hay millones de feligreses, pero hay pocos discípulos. Podríamos entrar en una mega iglesia y hallar 5,000 personas, pero ¿cuántos son discípulos? No lo sabemos. Solamente Cristo lo sabe. Pero el punto es que Cristo nos llama a ser discípulos. Cristo no nos llamó a ser convertidos. Cristo no nos envió a ganar feligreses. Cristo nos llamó a ser y a hacer discípulos. Y para que nosotros seamos discípulos, tenemos que permanecer en la verdad. Ahora, ¿qué efecto va a tener la verdad en mi vida? Si yo permanezco en la verdad, ¿qué efecto va a tener en mi vida? La verdad me va a hacer madurar. La verdad muchas veces me va a doler. La verdad muchas veces me va a incomodar, pero me va a hacer crecer para que yo pueda experimentar mayor libertad. Hay muchas formas de libertad. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en libertad. Yo quiero que usted aprenda este concepto. La libertad es algo en lo que usted crece. Nosotros crecemos en libertad. Hay distintos niveles de libertad. Cuando uno llega a Cristo, cuando uno es recién nacido espiritualmente, uno todavía no tiene libertad. Uno todavía es esclavo de sus propios argumentos. Es esclavo de las circunstancias, es esclavo de la economía del país en el que vive, es esclavo del qué dirán, es esclavo del pecado, es esclavo de muchas cosas. Pero cuando nosotros caminamos en la verdad y vivimos en la verdad y tomamos decisiones basadas en la verdad, maduramos y entonces crecemos en libertad. Cristo era una persona tan madura que la Biblia le llama la altura del varón perfecto. Cristo es la altura, la medida de la plenitud de Cristo, la altura del varón perfecto. Eso quiere decir que Cristo alcanzó la perfección y Él era enteramente y plenamente libre. Incluso podía vencer a los elementos físicos,
porque Él caminó sobre el agua, porque Él resucitó muertos, porque Él vivió una vida extraordinaria. Tenía niveles extralimitados de libertad por su madurez. Entonces la libertad financiera, por ejemplo, no viene a alguien que no tiene madurez emocional. Porque si usted recibe una cantidad fuerte de dinero y usted no es maduro emocionalmente, usted le vamos a perder. Le vamos a dejar de ver los domingos en la iglesia. Le vamos a perder. Necesitamos crecer. Mire lo que dice la Biblia en Juan 1:47, cuando Jesús vio por primera vez a Natanael. Dice el verso 47, Juan capítulo 1. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Quién era Natanael que impactó la vida de Jesús? Un hombre honesto consigo mismo, un hombre sincero, un genuino buscador de la verdad, una persona que no se aferraba a sus percepciones, no se aferraba a sus argumentos, que él estaba tan abierto para encontrar la verdad. Eso es lo que dice el Salmo 32:2 también. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros debemos de ser sinceros en nuestra búsqueda genuina de la verdad. Tenemos que aceptar las cosas como son, no como a mí me gustaría que sean, sino como realmente son. Tenemos que reconocer cuando estamos equivocados y a veces eso es doloroso. Tenemos que reconocer cuando no tenemos la razón y a veces eso es humillante para nosotros. Pero solamente así nosotros vamos a conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, reconocerás la verdad, aceptarás la verdad, aunque sea incómoda. Te va a doler, pero te va a hacer libre. Te va a incomodar, pero te va a hacer madurar. Eso es lo que me sucedió cuando yo estaba recién casado. Fui contratado por una empresa de telecomunicaciones para instalar una red de computadoras en el gobierno del estado. Era el trabajo perfecto para mí. Me iba a dar cierta reputación, me iba a dar algún ingreso económico bueno. Y entonces yo participé en una licitación en el gobierno del estado y mi empresa, la empresa que me contrató, ganó la licitación y como a los 2 meses de estar en el proyecto, me sacaron, me despidieron. Es decir, no renovaron mi contrato. Fueron 3 meses en realidad. No renovaron mi contrato. Eso me dolió. Eso me humilló. Me sentí muy mal. Había otro ingeniero colombiano que estaba trabajando conmigo y a ese ingeniero sí lo aceptaron y a mí no me aceptaron. Y mi primera reacción fue decir que fueron injustos. Esa fue mi primera reacción. Y yo pude haber dicho qué injusticia, ¿por qué lo hicieron? Pero yo tuve que aceptar la verdad por muy dolorosa que ésta sea. Y la verdad era que él era mejor que yo. Aunque haya sido doloroso, pero eso me hizo madurar. Porque lo escogieron a él porque él trabajaba mejor que yo. Esa verdad para mí era incómoda, para mí era dolorosa, pero era la verdad. Aunque me incomodó y aunque me dolió, me hizo crecer. Lo mismo sucedió, les platicaba yo el miércoles, acerca cuando yo recién conocí el camino de Dios. Pasamos las noches discutiendo, 2 amigos y yo, acerca de la salvación. Y ellos me mostraban en Efesios 2, 8, 9, me decían, mira Carlos, no es por obras. Y yo no lo podía aceptar. Yo no podía aceptar que la salvación no era por obras.
Y yo le decía, no, ¿y dónde está la gente buena? ¿Y dónde está la gente que ha hecho esto, que ha hecho lo otro? Y si no recibe a Cristo, no va al cielo. Pues no, porque hay que recibir a Cristo. No, yo no lo podía aceptar. Y discutíamos, pero yo no tenía ningún argumento, yo no tenía ninguna base. Simplemente yo estaba aferrado a aquello que a mí me gustaría que fuese la verdad, aunque no era la verdad. Y recuerdo que cuando terminó la discusión, estábamos en mi casa, yo me quedé sin argumentos. Y lo único que pude hacer fue llorar. Derramé lágrimas, hermano. Corrieron lágrimas por mis mejillas y yo no podía concebir que yo había estado equivocado toda mi vida, que millones y millones de personas alrededor del mundo estaban equivocadas. Pero esa aceptación, aunque fue dolorosa, aunque fue incómoda para mí, aunque tuve que reconocer que la religión de mis padres estaba equivocada y me dolió reconocerlo, me hizo libre. La verdad nos hace libres. Es más fácil victimizarnos y poner nuestra responsabilidad sobre otras personas que reconocer nuestros errores. Por eso muchas veces decimos, yo reprobé porque ese maestro me tiene filo. Y a lo mejor sí te tiene filo, pero reprobaste. Ya me sacaron de mi trabajo porque mi jefe me odia. Me discriminaron. Son racistas, son elitistas, me trataron mal. El pastor no me escogió porque solo quiere a sus amigos. Y muchas veces esa es la manera fácil de justificar nuestra responsabilidad de cambiar y madurar. Echarle la culpa a otros. Ellos son malos, ellos son injustos, ellos son discriminadores, ellos son racistas, ellos. Y nunca miramos hacia nosotros, porque hay parte de la responsabilidad de nosotros. A lo mejor sí le rechazaron, a lo mejor sí le tenían filo, a lo mejor sí le discriminaron, a lo mejor sí fueron racistas, pero está en usted demostrar con hechos que usted no es inferior. Y aceptar la verdad nos va a hacer madurar. Yo tuve que reconocer la verdad en ese trabajo que para mí me elevaba mi autoestima como ingeniero en sistemas. Yo tuve que aceptar que yo no di la talla, que yo no di el ancho para que yo pudiera quedarme en esa empresa. Pude juzgarlos, pude decirles que son malos, pude decirles que son injustos, pero yo tuve que reconocer que ellos solamente estaban mirando sus intereses, que a ellos les interesaba más ganar dinero que mis propios sentimientos. Es triste para mí ver en la mejor generación de la historia, la generación de las oportunidades, la generación de la libertad, la generación de los derechos, hermano, la generación de la prosperidad, incluso aún hablando de México. Es triste ver cómo nuestra generación, en su mayoría, los jóvenes y la gente que no ha querido echar mano de su reto, del reto que le tocó vivir, han construido gigantes para que ellos no se sientan culpables ni responsables. Han inventado gigantes que los oprimen y que les impiden avanzar. Números 13:33 nos habla de lo que pensaban los israelitas cuando entraron a la tierra prometida. El reporte que dieron los espías fue el siguiente: también vimos ahí gigantes. Vimos gigantes, dice. Hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así les parecíamos a ellos. Había gigantes. No pudimos crecer, no pudimos avanzar, no pudimos madurar porque
nos oprimían. Y la realidad era totalmente distinta. Esta era la percepción de ellos. No era la verdad, no era la realidad. Ellos habían inventado en su mente gigantes para que ellos pudieran justificar sus temores, para que ellos pudieran justificar sus complejos, para que ellos pudieran justificar sus malas decisiones. Hoy también hay gigantes. Nuestra generación también ha inventado sus gigantes para que justifiquen sus propios temores, sus propios complejos de inferioridad. Y entonces estamos viendo que ahora en Estados Unidos hay protestas por el racismo. Y el racismo sistémico, y la policía racista, y Donald Trump es racista, y los blancos son racistas. Pero cuando nosotros hablamos así porque manifestamos que hemos aceptado la mentira de la inferioridad. Decimos una mentira porque nosotros hemos sido adoctrinados con otra mentira. Hemos comprado una mentira, que soy inferior. Y como soy inferior, hay gente que me oprime. Y entonces hay un discurso, el discurso de la opresión. Y ahora hay una anarquía en los Estados Unidos. El país de las libertades. El país que tuvo un presidente afroamericano, elegido por blancos, por asiáticos, por hispanos, por blancos, por todos. 2 veces Barack Obama fue presidente de Estados Unidos. Decir que hay un racismo sistémico en Estados Unidos es no ser honesto con uno mismo, no ser honesto con la verdad. Pongamos un ejemplo. Imagínese que yo le digo que vamos a hospedar a su hijo en para un evento de la iglesia y vamos a estar una semana en la Ciudad de México. Pero imagínese que yo le digo que el lugar en donde vamos a estar hospedados es en el barrio de Tepito. Ahí en el mercado de Tepito, que allá hay una casa y allá nos vamos a hospedar. Muy probablemente muchos de ustedes, en especial los que tienen hijas, no le darían permiso a sus hijos de venir, con justificada razón, porque hay un precedente, porque hay un historial. No es que seamos racistas, no es que seamos elitistas, es que hay un historial, hay un precedente que nos dice que allá no es un lugar muy adecuado para nuestros hijos. No es racismo. Y esa verdad es dolorosa para los que viven allá. Y esa verdad, en vez de ofenderse los que viven allá, deben asimilarla para que puedan madurar y para que puedan crecer. Todos odiamos cuando Donald Trump habló acerca de la inmigración en Estados Unidos en su campaña. A todos nos incomodó y todos le dijimos racista, 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 racista. Pero en realidad él estaba hablando de una realidad que es dolorosa para nosotros. Y esa realidad, por muy dolorosa que sea, la tenemos que aceptar. Que Estados Unidos es un país mejor al nuestro. Que la economía es mejor. Que la impartición de justicia es mejor. Y que nuestros países tienen muchos problemas. Y esa es la razón por la que mucha gente se va a Estados Unidos. Nosotros tenemos que asimilar la verdad y aunque sea dolorosa, aunque sea emocionalmente incómoda, esa verdad nos va a llevar a crecer, nos va a hacer madurar. Veo a las jóvenes feministas en Latinoamérica luchando por sus derechos, gritando en las calles, destruyendo las cosas, exigiendo cosas que ya tienen por ley. Y construyendo gigantes. El machismo, la cultura heteropatriarcal nos oprime, nos están oprimiendo. Simplemente es la mentira de la inferioridad que ellas mismas han aceptado y están buscando un gigante a quien echarle la culpa.
¿Cuál es la verdad? Que Latinoamérica, que Estados Unidos, Europa, algunos países de Asia, son los países donde la mujer goza de plenos derechos. No hay nada que yo como hombre pueda hacer y usted como mujer no pueda hacer. Al contrario, hay muchos más beneficios para la mujer en nuestra Constitución que para el hombre. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilatos a Jesús. La Biblia nos dice que Jesús calló. Jesús no contestó esa pregunta. ¿Por qué no contestó esa pregunta? La verdad es la realidad única que sustenta todas las cosas que podemos ver. Los filósofos griegos le llamaban logos. Logos es el poder supremo, la sabiduría universal que los filósofos griegos decían que estaba detrás de todas las cosas. De ahí viene la palabra lógica. De ahí viene la terminología logía. Por ejemplo, geología, biología, el estudio de las realidades de la vida, el estudio de las realidades de las rocas. Los griegos creían que el logos era la inmensa sabiduría universal que le daba orden a todas las cosas. Por eso el apóstol Juan escribió: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquel verbo se hizo carne. La palabra verbo viene de la palabra logos. Entonces, ¿por qué Jesús cayó delante de Pilatos? ¿Por qué guardó silencio Jesús delante de Pilatos cuando él preguntó qué es la verdad? Porque la verdad no es un concepto filosófico. La verdad no es un concepto abstracto. La verdad es una persona que vino al mundo. Y cuando Pilatos preguntó ¿qué es la verdad?, Jesús guardó silencio, porque él estaba parada la verdad delante de él. Jesús es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si usted quiere crecer, tiene que caminar con Jesús. Si usted quiere ser libre, tiene que venir a la verdad. Tiene que conocer la verdad. Tiene que recibir la verdad. Tiene que andar en la verdad. Tiene que ser como Natanael, un hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Acepte la verdad de las cosas, aunque sea incómoda. Acepte la realidad, aunque sea doloroso. Eso le va a hacer crecer. Acepte que muchas de las cosas negativas que le han sucedido fueron por su culpa. Acepte que muchas cosas donde le han rechazado fue con justificada razón. En vez de excusarse, acéptelo. Y eso le va a hacer crecer. Y eso le va a hacer madurar. Usted va a crecer en verdad. Usted va a crecer en el conocimiento de la verdad y por lo tanto usted va a crecer en libertad. Camine en la verdad. Viva en la verdad para que madure y sea apto para la libertad. Vivimos tiempos de extrema confusión. Cada día en la mesa hablo con mis hijos y les explico las cosas que están pasando en el mundo. A los niños de la casa hogar les enseñamos que ellos no van a recibir un trato especial. No vamos a victimizarlos porque les vamos a causar un gran daño. Creciendo así, ellos van a pensar que la vida les debe algo, que el gobierno les debe algo, que el mundo les debe algo y que todos tenemos que ocuparnos de ellos. No, ellos tienen que crecer sabiendo que no son inferiores y que ellos tienen la capacidad para vencer sus obstáculos y que si alguien los rechaza, si alguien los menosprecia y si alguien se burla de ellos,
que solamente está en ellos el levantarse y demostrar con sus hechos, demostrar con sus acciones que no son inferiores. Si a usted le han humillado, si a usted le han menospreciado, si a usted han sido racistas con usted, tal vez, a lo mejor le han discriminado por ser mujer, por ser de un pueblo y no de una ciudad. A lo mejor se han burlado de usted por su apellido. No sabemos. Usted tiene dos caminos: construir un gigante y decir que usted vive en un mundo injusto, y esa es la razón por la que usted nunca va a hacer nada con su vida. O esas humillaciones pueden fortalecerle para que usted haga algo grande con su vida y demuestre con hechos, con acciones, con logros y resultados que usted no es inferior. A mí me avergonzaría pertenecer a una organización como Black Lives Matter en Estados Unidos, porque ellos están diciendo una cosa que no tiene ningún sentido. El mismo nombre de la organización no tiene sentido. Las vidas negras importan. Es como que yo le diga, hagamos una organización que diga los yucatecos importan. Sería ridículo, porque todos sabemos que es obvio que importan. O que hagamos un grupo de personas que diga cristianos de pueblo importan. Tendría que usted haber aceptado la semilla de la inferioridad para que usted se integre a un grupo así, porque es obvio que los cristianos de pueblo importan. Es obvio que las vidas negras importan. Es como vender litros de a litro en la gasolinera. A mí me molesta cuando los gasolineros ponen su publicidad, acá vendemos litros de a litro, porque es obvio que así lo deben hacer. No hay ningún mérito en eso. Si me dijeses, aquí damos 100 mililitros más, aparte del litro que usted paga, entonces hay mérito en eso. Es como aquel que se ufana por diezmar. No hay mérito en eso porque usted está devolviendo. Usted solamente está haciendo aquella cosa que se espera de usted. Y entonces los Black Lives Matter no se dan cuenta que ellos son más racistas que Donald Trump. Porque el racismo no es solamente menospreciar a alguien por su aspecto exterior. El racismo también es sobreproteger y ayudar a alguien pensando que es inferior. No hay ningún ser humano oprimido en Estados Unidos. No hay ningún ser humano oprimido en México. Y lo vimos el día de la célula. Si en el siglo XIX, el siglo de la pobreza extrema en México, el siglo de la desigualdad, el siglo de las injusticias, un indígena zapoteca llamado Benito Juárez llegó a ser el mejor presidente de México, eso quiere decir que no hay pretexto para ninguno de nosotros. Los gigantes están aquí nada más. Por eso Jesús enfatiza, si conoces la verdad te va a hacer libre. Somos llamados a la libertad, pero la libertad no viene sin la madurez. Y la madurez solo la hallamos caminando en la verdad. Me gustaría orar por usted, para que en medio de esta cultura y esta generación de confusión, podamos ver las cosas con objetividad. Si caminamos con aquel que es la verdad, nuestras vendas van a caer y vamos a ver las cosas con claridad y vamos a poder juzgar las cosas como son y no vamos a equivocarnos como el mundo se equivoca. Tu palabra dijo, Padre Celestial,
que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y tu palabra dice que tu Hijo Jesucristo es la verdad. Y nosotros tenemos al verdadero. Y nosotros tenemos la verdad dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, que tu palabra sea rema en nosotros, para que andemos en la luz como tú eres luz, para que andemos en la verdad como tú eres verdad. Te doy gracias porque eres bueno, porque nos cuidas, Padre, y ahora queremos caminar contigo, Señor. Caminar en la verdad, dejar de justificarnos, dejar de crear gigantes en la mente y asumir nuestra responsabilidad, asumir el reto que nos tocó vivir, para que podamos crecer y madurar y seamos aptos para niveles mayores de libertad. Te doy gracias, Padre, y bendigo a cada persona que está en este lugar, Señor, en sus casas, en esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos en la verdad, hermanos. Caminemos con Cristo cada día. Leamos la palabra y vivamos acorde a sus enseñanzas. Les mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Les seguimos extrañando cada día, pero pronto va a pasar esto, hermanos. Vamos a seguir orando. Dios les bendiga y estamos en contacto. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más a otra transmisión de Fuente de Vida. Quiero agradecer a cada persona que se conecta fielmente a nuestra página todos los domingos, y también queremos dar la bienvenida a cada persona que se conectó hoy por primera vez en esta transmisión. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. Hoy te quiero platicar acerca de un pasaje que se encuentra en Juan 3:16 y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje aprendemos que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos vida eterna, que cada uno de nosotros podamos acercarnos y conocer lo que Él tiene para nuestras vidas. Hay un pasaje igual que se encuentra en Apocalipsis 3:20 y dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y escucha mi voz, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar a tu vida. Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarte. Si tú ahorita estás pasando por algún momento de necesidad o en algún problema o en alguna situación de salud y en la que tú ya no encuentres la salida, el Señor quiere ayudarte. Él está tocando la puerta de tu corazón. Y Él te pide que tú puedas abrirle tu corazón para que Él pueda entrar y hacer cosas maravillosas en ti. También quiero compartirte otro pasaje que se encuentra en 1 de Juan 1:9 y dice de esta forma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor también quiere limpiar tu vida, quiere limpiarte de toda maldad, de todo pecado, de todo lo que hay en nosotros para poder hacerte una persona nueva. Quiero invitarte que si tú escuchaste esta prédica y Dios habló a tu vida, tú puedes recibir al Señor en tu vida como tu Salvador. Y si tú en algún momento te apartaste de Él y anduviste lejos de Él, Él te está llamando esta tarde para que tú puedas acercarte nuevamente y puedas tener cada una de esas bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Si tú quieres reconciliarte con el Señor esta tarde o quieres reconocerlo como tu Salvador, yo te invito a que ahí donde tú estás puedas hacer una oración conmigo. Si tú quieres, repite después de mí. Cierra tus ojos e inclina tu rostro y repite después de mí. Señor Jesús, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias porque tú me amas. Y te pido, Señor, que tú perdones cada uno de mis pecados. Perdóname también por haberme alejado de ti. Y te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis caminos alejados de ti. Ayúdame a caminar contigo
y a ser fiel a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow. Muchas gracias por haber hecho esta oración conmigo. Estoy segura que el Señor va a empezar a obrar en tu vida y va a hacer grandes cosas. Qué bueno que pudiste escuchar este mensaje. Te invito a que compartas con tus amigos y con tus familiares esta página de Fuente de Vida para que pueda ser de bendición para otras personas. Y si tú estás pasando por algún momento de necesidad, por alguna enfermedad o por algo en tu vida que tú sientas que no tiene solución, yo te invito a que aquí en los comentarios tú nos escribas y pongas cada una de las necesidades que tú tienes. Y el equipo de intercesión y oración de Fuente de Vida vamos a estar orando por ti. Y nos vamos a poner en contacto para seguir platicando contigo y que tú puedas alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Gracias por ver esta transmisión. Te esperamos el lunes a las 8 de la noche con el tema semanal de la célula con el pastor Carlos Cruz. El martes a las 9 de la mañana tenemos reunión de mujeres con las hijas del rey. El miércoles a las 6 de la tarde tenemos un mensaje del pastor, una enseñanza que marcará tu vida. El jueves a las 8 de la noche tenemos reunión de hombres con los héroes verdaderos. El viernes a las 9 de la noche tenemos reunión de oración. El sábado a las 4 de la tarde tenemos una reunión especial para adolescentes en la página de Saetas. Y el sábado a las 6 de la tarde tenemos reunión de jóvenes con los radicales. Te invitamos a que seas parte de nuestras jornadas de oración, todos los días de 9 a 10 de la noche, sin conectarse, cada quien desde su casa. Pide más informes con tus líderes. Te recordamos nuestra operación Semilla de Bendición para nuestros hermanos en necesidad. Si tú conoces o tienes alguna necesidad, comunícate con nosotros. Te esperamos en nuestras transmisiones en vivo por Facebook Live. Y recuerda, el siguiente domingo a las 11 de la mañana, reunión general. Gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga y recuerda, quédate en casa.